Hola, Glenn. Gracias por recibirme la historia. Me llamo Luciano y estuve en el servicio militar hace algunos años en una base del estado de Chihuahua. Era una zona bastante aislada, rodeada por kilómetros de desierto, caminos de tierra y cerros bajos que parecían todos iguales. Gran parte del entrenamiento consistía precisamente en aprender a orientarse en ese entorno. Los oficiales repetían constantemente que un soldado debía ser capaz de ubicarse bajo cualquier condición, incluso sin visibilidad y lejos de la base. Por esa razón, los ejercicios nocturnos eran habituales. Nos hacían caminar durante horas usando brújulas, mapas y coordenadas marcadas sobre el terreno. Algunas prácticas eran sencillas y otras bastante exigentes, sobre todo para quienes llevábamos poco tiempo en el cuartel. Sin embargo, hubo una maniobra en particular que todavía recuerdo porque ninguno de los que participamos consiguió olvidarla. Aquella noche nos despertaron poco antes de la medianoche y nos reunieron en el patio principal. Éramos unas 10 personas divididas en 2 escuadrones. Un sargento nos explicó que debíamos avanzar por rutas distintas y llegar a determinados puntos de referencia antes del amanecer. Allí supuestamente nos encontraríamos con un equipo de apoyo que esperaba nuestra llegada con provisiones y vehículos para regresar a la base. El procedimiento no tenía nada de extraño. Recibimos mapas impresos, una brújula por grupo y las coordenadas de los puntos que debíamos atravesar. El sargento insistió varias veces en que siguiéramos las instrucciones al pie de la letra y evitáramos desviarnos de la ruta prevista. En aquel momento nadie le dio demasiada importancia a la advertencia. Salimos cerca de las 12:30. La noche era especialmente oscura porque no había luna y las nubes ocultaban casi por completo las estrellas. Apenas podíamos distinguir las siluetas de los cerros y cada tanto el viento levantaba pequeñas nubes de arena que dificultaban todavía más la marcha. Avanzábamos en silencio, concentrados en seguir el rumbo correcto, mientras el sargento revisaba la brújula a intervalos regulares. Después de más de una hora caminando entre piedras y matorrales, uno de los soldados que iba delante se detuvo de golpe y señaló hacia el oeste. A lo lejos, sobre una loma, se distinguían varias luces. No parecían las luces de una carretera, ni tampoco las de un pueblo. Eran puntos amarillentos dispersos entre sí, como si alguien hubiera encendido fogatas o colocado lámparas alrededor de algún campamento. Lo primero que pensamos fue que se trataba del equipo de apoyo que debía recibirnos al final del ejercicio. La posición coincidía más o menos con el sector hacia el que nos dirigíamos. Y después de tanto tiempo caminando en la oscuridad, la posibilidad de llegar antes nos pareció una buena idea. El sargento observó las luces durante unos segundos y decidió modificar ligeramente el recorrido para acercarnos. Nadie protestó. De hecho, la mayoría estaba convencida de que habíamos encontrado el punto de encuentro antes de tiempo. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comenzaron a aparecer detalles extraños. Lo normal habría sido escuchar motores, conversaciones o el ruido de alguna radio militar, pero no llegaba ningún sonido desde aquella dirección. Las luces seguían ahí inmóviles, aunque el resto del paisaje permanecía completamente silencioso. Tampoco distinguíamos vehículos ni movimiento entre las sombras. Después de unos 20 minutos, alcanzamos la loma y entendimos por qué todo aquello nos había resultado tan raro. No había ningún equipo esperándonos. Frente a nosotros se extendía un conjunto de construcciones bajas, parcialmente enterradas por la arena. Había restos de alambrados oxidados, postes inclinados y varias tiendas militares deterioradas por el tiempo. Algunas conservaban todavía la estructura metálica, aunque las lonas estaban rotas y cubiertas de polvo. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. Nos quedamos inmóviles tratando de entender qué estábamos viendo. Uno de los soldados comentó que podía tratarse de una antigua instalación militar olvidada. Pero enseguida surgió una pregunta evidente. Si aquello existía, ¿por qué no figuraba en ninguno de los mapas que nos habían entregado unas horas antes? Nos acercamos a las primeras construcciones y encontramos bidones vacíos, cajones de municiones abiertos y viejos carteles metálicos apenas visibles bajo la arena. También había restos de cableado y algunas estructuras que parecían haber servido como depósitos. Todo estaba cubierto por una capa de
Polvo tan gruesa que resultaba difícil imaginar cuándo había sido la última vez que alguien había pasado por allí. Lo más extraño era la sensación que transmitía el lugar. Parecía olvidada. Algunos compañeros querían entrar a revisar los edificios más grandes. Otros insistían en que debíamos volver inmediatamente a la ruta prevista. El ambiente se volvió incómodo porque ninguno conseguía entender que hacía una instalación militar en mitad del desierto sin aparecer en los mapas oficiales. Fue entonces cuando el sargento intervino. Nos ordenó regresar al camino principal y continuar el ejercicio sin tocar absolutamente nada. Nadie discutió. La decisión fue tan tajante que incluso quienes querían seguir explorando optaron por obedecer sin hacer preguntas. El resto del recorrido transcurrió en silencio. Llegamos a la base poco antes del amanecer, cansados y cubiertos de polvo. Durante el desayuno intentamos comentar lo ocurrido, pero el sargento evitó el tema y se limitó a decir que esperáramos instrucciones. Aquello nos llamó la atención porque en otras ocasiones cualquier desviación durante los ejercicios era motivo de reprimendas inmediatas. Pero aquella mañana ocurrió algo todavía más raro. Poco después del desayuno, un suboficial vino a buscarnos y nos condujo hasta una oficina donde nos esperaba el capitán. Solo habían convocado a los integrantes de nuestro escuadrón. Pensamos que querían preguntarnos cómo habíamos encontrado el campamento o felicitarnos por haber descubierto aquella instalación. Ocurrió exactamente lo contrario. El capitán nos preguntó varias veces qué habíamos visto y cuánto tiempo habíamos permanecido allí. Después quiso saber si alguien había tomado fotografías o grabado algún video con el teléfono. Revisaron algunos dispositivos y comprobaron que ninguno tenía imágenes del lugar. Finalmente, sin levantar la voz ni dar ninguna explicación, nos ordenaron no volver a hablar del asunto con otros soldados. La reunión terminó ahí. Durante las semanas siguientes, el episodio empezó a convertirse en tema de conversación dentro del cuartel. Los soldados más antiguos parecían conocer historias parecidas. Algunos aseguraban que muchos años atrás había funcionado una instalación militar en aquella zona y que había sido clausurada después de un accidente. Otros hablaban de maniobras secretas o de ejercicios especiales realizados durante décadas anteriores. Nadie sabía nada con certeza. Cada versión era distinta y cuanto más preguntábamos, más contradictorias se volvían las respuestas. Algunos suboficiales negaban directamente la existencia del campamento, y otros simplemente cambiaban de tema. Pasó el tiempo, terminé el servicio y regresé a mi vida normal, pero nunca conseguí olvidarme de aquella noche. Varias veces intenté localizar el lugar, utilizando mapas satelitales y aplicaciones del teléfono. Pensé que con un poco de paciencia podría reconstruir el recorrido y encontrar la posición aproximada del campamento. Nunca lo logré. Ni siquiera pude identificar con claridad el camino que habíamos seguido durante el ejercicio. Las referencias del terreno parecían haber desaparecido y ninguna imagen coincidía con lo que recordábamos. Han pasado varios años desde entonces y todavía no sé qué encontramos aquella madrugada en medio del desierto de Chihuahua. Tal vez se tratara simplemente de una instalación militar olvidada, borrada de los registros oficiales con el paso del tiempo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, Len. Esto me pasó cuando recién entré al ejército mexicano. Me habían destinado a un cuartel ubicado en las afueras de Monterrey, donde hacíamos la instrucción básica junto con otros jóvenes que acababan de incorporarse. Para la mayoría de nosotros era la primera vez lejos de casa y todavía estábamos intentando acostumbrarnos a una rutina completamente distinta. Los horarios empezaban antes del amanecer. Las guardias se repartían durante toda la noche y la disciplina atravesaba cada momento del día. Todo era nuevo, las formaciones, las órdenes, los entrenamientos y la sensación constante de estar siendo observado por superiores que parecían no dejar pasar el más mínimo error. El cuartel ocupaba un predio enorme rodeado de monte y caminos de tierra. La parte más moderna estaba compuesta por oficinas, depósitos y algunos edificios administrativos. Pero los dormitorios donde vivíamos los reclutas pertenecían a una construcción mucho más antigua. Eran pabellones largos con habitaciones alineadas a ambos lados de un pasillo.
central que desembocaba en un patio interior. Algunas secciones habían sido remodeladas con el paso de los años, aunque otras conservaban el mismo aspecto de décadas atrás. Paredes descascaradas, puertas de madera pesada y ventanas protegidas con rejas oxidadas. Desde los primeros días empezamos a notar que había algo extraño en uno de aquellos dormitorios. Estaba ubicado al fondo del pabellón, casi pegado a la salida trasera del edificio, y destacaba del resto porque permanecía cerrado permanentemente. La puerta tenía un candado grande y las ventanas estaban cubiertas con tablones clavados desde el interior, mientras el resto de las habitaciones se llenaban de soldados entrando y saliendo a todas horas. Aquel cuarto parecía completamente abandonado. La curiosidad surgió casi de inmediato. Cada vez que alguno preguntaba por él. Dormitorio clausurado. Los soldados más antiguos respondían con evasivas. Decían que estaba fuera de servicio o que lo utilizaban para guardar material viejo, pero ninguno daba explicaciones concretas. Lo raro era que algunos suboficiales reaccionaban de manera extraña cuando se mencionaba el tema. Cambiaban de conversación. Ordenaban continuar con las tareas o simplemente fingían no haber escuchado la pregunta. Como suele ocurrir en cualquier cuartel, los rumores comenzaron a circular enseguida. Entre los reclutas aparecieron versiones de todo tipo. Algunos aseguraban que la habitación había sido cerrada después de un incendio ocurrido muchos años atrás. Otros hablaban de una pelea entre soldados que había terminado mal. También había quienes decían que allí se guardaban documentos o armamento antiguo. Cada historia era distinta y nadie parecía conocer realmente la verdad. Durante las primeras semanas no le di demasiada importancia. Bastante tenía con adaptarme a la vida militar y sobrevivir a los entrenamientos diarios. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que aquel dormitorio provocaba incomodidad. Incluso entre quienes llevaban años destinados en el cuartel. Algunos soldados evitaban pasar por ese sector cuando no era necesario y otros aceleraban el paso al llegar al final del pasillo. La situación cambió un viernes por la noche cuando me asignaron guardia en el pabellón. Era una tarea bastante rutinaria. Recorrer los pasillos, verificar que todo permaneciera en orden y avisar a los superiores ante cualquier inconveniente. Después del toque de queda, el edificio quedaba prácticamente en silencio. La mayoría de los reclutas dormía, agotada después de las jornadas de entrenamiento. Y solo se escuchaban algunos ronquidos. El ruido lejano de los generadores y el viento golpeando las ventanas. Recuerdo perfectamente que aquella madrugada hacía frío. Debían ser cerca de las 2 cuando empecé una nueva ronda. Por el corredor principal. Caminaba despacio intentando mantenerme despierto, cuando escuché algo que me obligó a detenerme. Al principio pensé que provenía del patio, pero tardé apenas unos segundos en reconocer la dirección del sonido. La voz salía del dormitorio clausurado. Era la voz de un hombre adulto, firme y clara, pronunciando apellidos con él mismo tono que utilizaban los oficiales durante las formaciones de la mañana. Escuché un nombre, después unos segundos de silencio y enseguida otro apellido distinto. La secuencia se repetía una y otra vez, con la precisión de alguien que estuviera pasando lista. Me quedé inmóvil intentando entender qué estaba ocurriendo. Durante unos instantes pensé que algún superior habría abierto el cuarto para guardar materiales o revisar documentos. Aunque aquello no explicaba por qué el dormitorio seguía completamente oscuro. Desde el lugar donde me encontraba no se veía ninguna luz bajo la puerta, ni se escuchaba el movimiento habitual de varias personas trabajando. La voz continuó durante casi un minuto. Más. Cada apellido era seguido por una pausa exacta, como si quien hablaba estuviera esperando que alguien respondiera desde el interior de la habitación. Finalmente, vencido por la curiosidad, me acerqué despacio hasta quedar frente al candado. Recuerdo haber apoyado una mano sobre la madera mientras preguntaba quién estaba allí. Y la voz se interrumpió en el mismo instante en que terminé de hablar. El silencio que siguió fue tan repentino que todavía hoy me cuesta describirlo. Esperé varios segundos frente a la puerta, convencido de que alguien respondería desde adentro o explicaría qué estaba haciendo allí a esas horas. No ocurrió nada. Volví a preguntar, esta vez en un tono más alto, pero la única respuesta fue el ruido distante del viento entrando por las ventanas del otro extremo del
Pasillo. El dormitorio permanecía completamente oscuro. Y el candado seguía colocado exactamente igual que siempre. La situación empezó a inquietarme de verdad. No porque creyera en fantasmas ni en historias sobrenaturales, sino porque no lograba encontrar una explicación razonable para lo que acababa de escuchar. Finalmente decidí ir a buscar al cabo, que estaba de servicio aquella noche. Lo encontré en una oficina cercana al patio principal. Le conté lo sucedido, esperando que se riera o me dijera que había confundido algún sonido del exterior con voces humanas. Sin embargo, su reacción fue completamente distinta. Se limitó a mirarme durante unos segundos y me pidió que lo acompañara afuera. Caminamos hasta el patio sin decir una sola palabra y una vez allí me recomendó que no volviera a acercarme a aquella habitación durante la noche. Cuando le pregunté por qué, tardó bastante en responder. Finalmente me explicó que muchos años atrás había ocurrido un accidente en ese dormitorio. No quiso entrar en detalles ni mencionar fechas concretas. Solo dijo que durante una práctica, varios soldados habían resultado heridos. Y que desde entonces el cuarto había quedado clausurado. Según él, la decisión se había tomado mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara al cuartel. Intenté preguntarle qué clase de accidente había sido, pero evitó la conversación. Me ordenó terminar la guardia y regresar a mi habitación cuando amaneciera. Durante los meses siguientes traté de averiguar algo más. Aprovechaba cualquier conversación con soldados veteranos para sacar el tema, aunque casi todos reaccionaban de la misma manera. Algunos admitían haber escuchado pasos en el pasillo cuando el edificio estaba vacío. Otros aseguraban haber oído voces o movimientos detrás de la puerta cerrada. La mayoría conocía la historia, pero ninguno parecía dispuesto a contarla completa. Con el tiempo terminé acostumbrándome a convivir con el misterio. Pasé casi 2 años destinado en aquel cuartel y, curiosamente, nunca volvieron a asignarme guardias en ese sector del pabellón. El dormitorio siguió cerrado durante todo ese tiempo. Los tablones continuaron cubriendo las ventanas y el candado jamás desapareció. Años después, cuando ya había dejado el ejército, encontré por casualidad unas fotografías antiguas del edificio. Eran imágenes tomadas décadas atrás, durante distintas ceremonias y actos oficiales. Revisándolas con atención, descubrí algo que me llamó la atención. En los planos y fotografías más viejas, el dormitorio aparecía numerado, igual que el resto de las habitaciones. Sin embargo, en documentos más recientes, aquel número simplemente había desaparecido. No sé qué ocurrió realmente en ese cuarto, ni quién estaba leyendo aquellos nombres aquella madrugada. Con el paso del tiempo, he intentado convencerme de que debía haber una explicación lógica. Algún detalle que se me escapó por el cansancio o por los nervios propios de un recluta recién incorporado. Lo que nunca pude olvidar fue la manera en que pronunciaba cada apellido, haciendo una pausa exacta antes de continuar con el siguiente, como si todavía estuviera esperando que alguien respondiera desde el otro lado de la puerta durante aquel último pase de lista. Continuamos. Hola, Len. Les traigo una historia real. Para los amantes de lo extraño. Me conocen como Toto y esto me pasó cuando trabajaba como mecánico civil para el ejército estadounidense en una instalación militar de Nuevo México. Mi trabajo consistía en reparar vehículos dañados durante maniobras y ejercicios de entrenamiento en el desierto. Era un lugar inmenso, dividido en distintos sectores, algunos abiertos para el personal civil y otros completamente restringidos, a los que solo podían acceder ciertas personas con autorizaciones especiales. Llevaba varios años trabajando allí y conocía bastante bien la rutina. Los ejercicios nocturnos eran frecuentes. Y no era raro que en mitad de la madrugada alguien llamara al taller para pedir asistencia mecánica en algún punto perdido del campo de entrenamiento. Aún así, entre los empleados más antiguos circulaban historias que nunca terminaban de desaparecer. Algunos hablaban de accidentes ocurridos décadas atrás durante maniobras militares. Otros mencionaban vehículos perdidos en el desierto, incendios que jamás habían sido explicados del todo y expedientes que, por alguna razón, habían desaparecido de los archivos oficiales. La verdad es que nunca presté demasiada atención a esos comentarios. En una base tan grande siempre había rumores y anécdotas exageradas.
La mayoría de nosotros prefería concentrarse en el trabajo y evitar preguntas innecesarias. Sin embargo, hubo una madrugada en la que terminé involucrado en una historia que hasta hoy sigo sin poder explicar. Aquella noche me despertaron cerca de las 3 de la mañana. Un transporte blindado había dejado de responder en una zona remota del campo de entrenamiento y necesitaban trasladarlo de regreso a la base antes del amanecer. La orden parecía rutinaria. Me reuní con otro mecánico y con él, conductor del vehículo de recuperación. Recibimos unas coordenadas impresas y salimos casi de inmediato. El trayecto fue largo. El lugar al que debíamos llegar estaba a más de una hora por caminos de tierra, que atravesaban sectores completamente desiertos. Mientras avanzábamos, el conductor comentó que le resultaba extraño que hubieran movilizado un equipo completo para recuperar un solo blindado, sobre todo porque, según la orden, el vehículo llevaba varias horas sin establecer contacto por radio. A medida que nos alejábamos de la base, desaparecieron las luces de los hangares y los caminos señalizados. Solo nos guiaban el GPS militar y las coordenadas que nos habían entregado. El cielo todavía estaba oscuro cuando llegamos al lugar indicado. El blindado apareció junto a una pequeña colina, apartado de cualquier ruta interna y rodeado de arena. Desde lejos parecía un vehículo abandonado desde hacía muchísimo tiempo. La carrocería estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y las ruedas se habían hundido parcialmente en el terreno. Todo indicaba que llevaba meses, quizá años, detenido en aquel sitio. Pero apenas bajamos del vehículo de recuperación, notamos algo que no tenía sentido. Uno de mis compañeros apoyó la mano sobre el blindaje y nos llamó. Inmediatamente. El metal seguía tibio. Hice lo mismo y comprobé que tenía razón. El motor irradiaba calor, como si alguien hubiera apagado el vehículo. Apenas unos minutos antes de nuestra llegada. Nos miramos confundidos porque era imposible que un transporte en ese estado hubiera permanecido encendido hasta hacía tan poco tiempo. Pensando que encontraríamos a la tripulación descansando en el interior, abrimos la compuerta principal. No había nadie. Lo extraño era que el vehículo no estaba vacío. Los cascos seguían apoyados sobre los asientos. Había mochilas militares en el suelo, botellas de agua vacías y varios papeles sujetos al tablero. Todo parecía indicar que la tripulación había abandonado el blindado de forma apresurada, dejando atrás sus pertenencias. Pero lo más inquietante era que la radio seguía encendida. Desde el interior del vehículo salía una transmisión intermitente, acompañada por la estática, característica de los equipos militares antiguos. Durante varios minutos escuchamos una voz repitiendo números y coordenadas. La secuencia era siempre la misma, una serie de cifras, una pausa breve y el mensaje comenzaba nuevamente desde el principio. Intentamos comunicarnos con la base para informar la situación, pero la señal llegaba con muchísimas interferencias. Finalmente decidimos cumplir la orden. Enganchamos el blindado al vehículo de recuperación y comenzamos el regreso. Durante todo el trayecto, la radio continuó transmitiendo. Ninguno de nosotros entendía por qué seguía funcionando, ni quién había emitido aquel mensaje. El otro mecánico intentó apagar el equipo varias veces, pero no encontró la forma. A uno de los hombres que habían pasado durante la madrugada. Después cambió de tema, como si me hubiera dado una explicación perfectamente razonable. Al día siguiente llamé a mi madre para contarle lo sucedido. Ella me aseguró que el abuelo llevaba meses diciendo cosas parecidas. Y me pidió que no le siguiera aquellas historias para no reforzar sus confusiones. Aún así, el casco seguía allí, apoyado junto a la cama, cubierto por una capa de barro que no tenía ninguna explicación. Pasé buena parte de la tarde revisando fotografía, encontré imágenes de mi abuelo vestido con uniforme, retratos de distintas unidades y recortes amarillentos de periódicos locales. Sin embargo, no encontré nada relacionado con el casco ni con los nombres que había mencionado la noche anterior. Esa misma noche decidí quedarme despierto. Apagué las luces de la habitación y esperé sentado junto a la ventana. Cerca de las 3 de la mañana escuché voces en el patio. Eran hombres hablando en voz baja. Poco después distinguí el sonido de un motor antiguo, pesado, muy distinto al de las
camionetas que circulaban por la carretera. Me acerqué al vidrio sin hacer ruido. Frente a la casa había un camión. Junto al vehículo distinguía varios. Algunos llevaban cascos, otros parecían fumar mientras esperaban apoyados contra la carrocería. La oscuridad no me permitía verles bien la cara, pero todos miraban hacia la puerta de la casa. En el corredor. Vestía ropa común, pero sostenía el casco embarrado que había encontrado horas antes. Permaneció varios minutos observando al grupo sin decir una palabra. No parecía asustado ni confundido. Por el contrario, tenía la expresión de alguien que reconoce perfectamente a las personas que tiene delante. No sé cuánto tiempo pasó, quizá unos segundos o varios minutos. Recuerdo haber sentido una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente decidí salir al patio para averiguar quiénes eran aquellos hombres. Cuando salí no había nadie, solo encontré a mi abuelo de pie junto al corredor mirando la oscuridad. Cuando le pregunté qué había ocurrido, me respondió que acababa de levantarse para tomar agua y que no entendía de qué estaba hablando. A la mañana siguiente parecía más lúcido que nunca. Durante el desayuno empezó a recordar historias de su época en el ejército, con una precisión que no le había visto en años. Mencionó nombres completos, rangos y destinos militares. Habló de ejercicios en el desierto, de largas guardias y de hombres a los que consideraba hermanos. Más tarde busqué algunos de esos nombres entre los papeles viejos que guardaba en un armario. Encontré fotografías y documentos oficiales donde aparecían varios de ellos. Lo inquietante fue descubrir que algunos habían muerto décadas atrás. Uno había fallecido durante unas maniobras militares. Y otros habían desaparecido en accidentes ocurridos mucho antes de que yo naciera. Cuando le pregunté nuevamente por él, camión y por los hombres del patio, negó. Salido de la casa. Incluso aseguró no recordar el casco embarrado que había aparecido junto a su cama. Volví a visitarlo varias veces durante los meses siguientes. Pero nunca encontramos nuevamente el casco ni volvimos a escuchar motores frente a la casa. Mi abuelo continuó hablando de sus antiguos compañeros, aunque cada vez le costaba más diferenciar los recuerdos de las cosas que según él estaban ocurriendo en ese momento. Algunas noches dejaba ropa preparada junto a la cama y permanecía despierto, mirando la carretera, convencido de que tarde o temprano volverían por él. Falleció una madrugada. Mientras dormía, pocos meses después de aquella visita. Mi madre me llamó temprano para avisarme. Y viajé al pueblo ese mismo día. Cuando llegué, la casa estaba llena de familiares y vecinos. Nadie había tocado todavía sus cosas. Así que entré unos minutos en la habitación para despedirme. Sobre la cama encontré su ropa, cuidadosamente doblada, y una fotografía de su antigua unidad. Mi abuelo había marcado con lápiz los nombres de los hombres que aparecían a su lado y había dejado un espacio vacío al final de la lista. Durante el funeral, un vecino se acercó para preguntarme quiénes habían llegado a la casa de madrugada. Dijo que había escuchado un motor antiguo y que al mirar por la ventana alcanzó a ver un camión detenido frente al terreno. Según él, varios hombres esperaban junto al vehículo mientras otro entraba en la casa. No pudo distinguir sus rostros, pero aseguró que los uniformes parecían sacados de otra época. Nunca le conté lo que yo había visto meses antes. Después del entierro, regresé a la casa para cerrar las ventanas y recoger algunas pertenencias. Antes de irme, entré una última vez en la habitación de mi abuelo. La fotografía seguía sobre la cama, pero algo había cambiado. El espacio vacío al final de la lista ya no estaba vacío. Alguien había escrito allí el nombre completo de mi abuelo junto a la fecha de aquella madrugada. Desde entonces, intento convencerme de que todo tuvo una explicación lógica. Que el vecino confundió el ruido de algún vehículo, que las manchas de barro estaban allí desde hacía tiempo y que la fotografía había sido modificada por otra persona. Continuamos. Querido Glenn Comunidad, esto ocurrió hace algunos años cuando todavía formaba parte del ejército estadounidense. Por aquel entonces estaba destinado en una base cercana a San Antonio, Texas. Y además de las tareas habituales, a veces nos enviaban a colaborar con instituciones civiles. Una primavera nos asignaron a un antiguo fuerte militar convertido en museo para participar como apoyo logístico en la recreación histórica de una
Batalla que había tenido lugar allí. Durante el siglo XIX. Nuestra tarea era mucho más simple. Controlar el perímetro, mover equipo pesado y ayudar a los organizadores a mantener el orden durante el evento. El fuerte era enorme, conservaba parte de las murallas originales, varios edificios de ladrillo y una gran extensión de terreno donde se habían realizado enfrentamientos décadas atrás. Cada año acudían cientos de visitantes para ver la representación, familias enteras, aficionados a la historia y grupos de voluntarios que llegaban desde distintos estados vestidos con uniformes de época. Había caballos, carretas y tiendas de campaña montadas con un nivel de detalle impresionante. Desde la mañana hasta la tarde se escuchaban disparos de fogueo, órdenes militares y el ruido constante de la gente recorriendo el lugar. Recuerdo que ese día transcurrió con absoluta normalidad. Los visitantes sacaban fotografías. Los niños corrían entre los puestos y nosotros aprovechábamos los momentos de calma para conversar con algunos de los recreadores. Muchos llevaban años participando y conocían la historia del fuerte mejor que los propios empleados del museo. Incluso nos contaron anécdotas sobre soldados que habían vivido allí y nos recomendaron visitar una pequeña exposición instalada en uno de los edificios principales. A media tarde entramos en el museo. Era una sala sencilla con vitrinas que exhibían cartas, mapas, fotografías antiguas y objetos recuperados de excavaciones. Uno de mis compañeros, un tipo llamado Donald, se detuvo bastante tiempo frente a una vitrina donde había varias cartas escritas por soldados destinados en el fuerte. Recuerdo que bromeamos con él porque parecía más interesado en la historia que en terminar el trabajo. Donald señaló la fotografía de un joven uniformado y comentó que tenía una mirada extraña, como si supiera que algo malo iba a ocurrirle. Nadie le prestó demasiada atención y seguimos nuestro recorrido. La representación terminó poco antes del anochecer. Los visitantes comenzaron a marcharse y los voluntarios empezaron a desmontar las tiendas y cargar los vehículos. Nuestro grupo, formado por 5 soldados y 2 empleados del museo, recibió la orden de quedarse unas horas más para ayudar a recoger el material. Cuando cayó la noche, el fuerte estaba prácticamente vacío. Desde la explanada principal apenas podían verse algunas luces en los edificios. Y el resto del terreno se perdía en la oscuridad. Estábamos guardando unas cajas cuando escuchamos los primeros disparos. Sonaron a lo lejos en la zona donde se había desarrollado la recreación. Ninguno les dio importancia. Pensamos que algún grupo había regresado para buscar equipo olvidado o que alguien estaba haciendo una última demostración antes de marcharse. Sin embargo, pocos minutos después, comenzaron a oírse voces. No eran conversaciones normales, eran órdenes cortas, gritadas con firmeza. Exactamente iguales a las que habíamos escuchado durante la representación. Alguien parecía dar instrucciones para avanzar y reagruparse. Después llegaron nuevos disparos, esta vez mucho más cercanos. Uno de los empleados del museo frunció el ceño y aseguró que ya no quedaba nadie autorizado en el campo de batalla. Tomamos linternas y decidimos acercarnos. Caminamos por un sendero de tierra, mientras el sonido se hacía cada vez más claro. El viento levantaba polvo y la poca luz que llegaba desde el fuerte apenas alcanzaba para distinguir las colinas cercanas. Después de unos minutos vimos movimiento. A unos 100 m de distancia. Había hombres sobre el terreno. Llevaban uniformes antiguos con correajes de cuero y sombreros oscuros. Algunos avanzaban entre el humo, mientras otros permanecían tendidos en el suelo. Al principio pensamos que se trataba de recreadores rezagados, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran extraños, demasiado silenciosos para una representación y demasiado reales para una broma. Uno de ellos estaba sentado junto a una carreta volcada. Parecía herido y se sujetaba el costado, mientras otro hombre intentaba ayudarlo a ponerse de pie. Donald fue el primero en correr hacia ellos. Gritó preguntando si necesitaban asistencia médica y nosotros lo seguimos, convencidos de que había ocurrido algún accidente. Pero cuanto más nos acercábamos, más rara se volvía a la escena. Las figuras parecían perder nitidez, como si la niebla que cubría el terreno las envolviera por completo. El hombre herido levantó la cabeza un instante y miró en nuestra dirección. Todavía recuerdo la sensación que tuve
Al verlo, no parecía sorprendido ni asustado. Más bien daba la impresión de estar esperando algo. Entonces ocurrió lo imposible. La figura retrocedió entre la niebla y desapareció. Se los juro. Durante unos segundos seguimos viendo sombras moviéndose en la distancia, pero cada vez que intentábamos alcanzarlas se desvanecían y reaparecían más lejos. Fue entonces cuando Donald se detuvo en seco, se quedó mirando el campo, completamente inmóvil. Le preguntamos qué ocurría y tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo que reconocía a uno de los hombres. Pensamos que estaba confundido, pero insistió en que ya había visto aquel rostro esa misma tarde. Nos condujo de regreso al museo sin decir una palabra. Entró directamente en la sala de exposiciones y se dirigió a la vitrina donde habíamos estado horas antes. Allí, entre las cartas y las fotografías, señaló el retrato del joven soldado que había llamado su atención. El mismo rostro delgado, el mismo uniforme y la misma expresión cansada que habíamos visto en el campo. Uno de los empleados del museo buscó la ficha de la exposición y leyó en voz baja el nombre del hombre. Según el registro, había muerto durante aquella batalla más de 150 años atrás. Volvimos al exterior convencidos de que encontraríamos alguna explicación lógica. Tal vez un grupo de aficionados había regresado al lugar. Tal vez el cansancio nos había jugado una mala pasada. Pero el terreno estaba completamente vacío. Ya no había disparos, ni voces, ni rastros de caballos. Ni siquiera encontramos huellas recientes sobre la tierra húmeda. Los empleados del museo intentaron quitar la importancia al asunto, aunque uno de ellos admitió que no era la primera vez que alguien escuchaba cosas extrañas. Después de las recreaciones, dijo que algunos vigilantes nocturnos habían informado sobre disparos y gritos en el pasado, pero nunca se había encontrado a nadie. Al día siguiente regresamos a la base y la historia quedó enterrada entre otras experiencias del servicio. Durante meses, apenas hablamos del tema. Cada uno siguió con su vida y con sus responsabilidades. Aunque de vez en cuando durante las guardias nocturnas, alguno mencionaba lo ocurrido en él. Fuerte. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror. Esto me ocurrió hace algunos años cuando cumplí servicio en una base militar, ubicada en las afueras de Chihuahua. En aquel entonces llevaba poco más de un año destinado allí y todavía me tocaban los turnos menos deseados, guardias nocturnas, patrullajes en los sectores alejados y tareas que los soldados más antiguos conseguían evitar. La mayoría de esos edificios ya casi no se utilizaba. Después de varias remodelaciones, buena parte del material había sido trasladado a instalaciones más nuevas. Pero el viejo polvorín seguía bajo vigilancia por protocolo. Eran construcciones bajas, separadas entre sí por decenas de metros, rodeadas de alambrados y caminos de tierra que atravesaban el descampado. Durante el día no imponían demasiado respeto. Pero por la noche aquel lugar adquiría otro aspecto. Todo empezó una tarde en la que uno de mis compañeros cayó enfermo. Tenía fiebre y el médico de la base le ordenó permanecer en reposo. Así que el sargento necesitaba a alguien que cubriera su turno. Yo era el más nuevo del grupo y ni siquiera intenté negarme. Un par de horas después ya estaba equipado y caminando hacia el sector del polvorín. Antes de irme, algunos soldados hicieron comentarios que en ese momento tomé como simples bromas. Uno me recomendó que no me quedara dormido porque el antiguo centinela no toleraba a los distraídos. Otro se rió y añadió que si veía a alguien patrullando entre los almacenes después de medianoche, lo mejor era saludar y seguir de largo. Pensé que intentaban asustarme y no les di importancia. Mi puesto estaba ubicado junto a una garita de hormigón desde la que se dominaba casi toda la zona. La noche transcurrió sin novedades. Hice varias rondas, revisé candados y puertas y hablé por radio con el puesto principal para informar que todo estaba en orden. Hacía frío y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se deshacían entre los edificios vacíos. Poco después de las 3 de la mañana, ocurrió algo raro. Acababa de terminar una inspección y regresaba hacia la garita cuando vi a un militar caminando entre los almacenes. Avanzaba despacio con las manos detrás de la espalda, como si estuviera revisando el sector.
Mi primera reacción fue pensar que se trataba de algún oficial realizando una inspección sorpresa. Algo que no era raro dentro de la base. Cuanto más lo observaba, más raro me parecía su aspecto. La distancia y la oscuridad no me permitían verle el rostro, pero distinguía perfectamente el uniforme. No se parecía al que usábamos nosotros. La tela parecía más gruesa y el casco tenía una forma antigua distinta a los modelos modernos. Durante unos segundos pensé que quizá pertenecía a otra unidad o que estaba participando en algún ejercicio especial, aunque ninguna explicación terminaba de convencerme. El hombre continuó caminando hasta detenerse frente a uno de los depósitos más alejados. Un edificio que llevaba años sin utilizarse. Entonces giró ligeramente la cabeza y me hizo una seña con la mano para que me acercara. Recuerdo haber dudado unos instantes. Tomé la linterna y avancé hacia él, mientras intentaba distinguir alguna insignia en su uniforme. El lugar estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el ruido de mis botas sobre la tierra y el zumbido lejano de un generador. No tardé más de un minuto en llegar. Pero cuando levanté la vista, el hombre había desaparecido. Miré alrededor, convencido de que debía haberse ocultado detrás de alguno de los almacenes. Alumbré el terreno, revisé el camino y hasta llamé en voz alta, pensando que quizá estaba jugando una broma pesada. No encontré a nadie. Entonces noté algo todavía más extraño. La puerta metálica del depósito frente al que se había detenido estaba entreabierta. Aquello era imposible. Durante mi ronda anterior había comprobado personalmente que el candado seguía colocado y el registro indicaba que el edificio llevaba meses cerrado. Me acerqué con cuidado y alumbré el interior. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por algunas estanterías oxidadas y varios bidones antiguos acumulados contra una pared. Antes de entrar avisé por radio al puesto principal. Mientras esperaba respuesta, revisé la cerradura y descubrí que el candado seguía cerrado. La puerta se había abierto porque el pestillo interior estaba mal colocado. Algo que nadie había advertido durante la última inspección. Un suboficial llegó pocos minutos después para ayudarme a asegurar el edificio. Revisamos cada rincón y confirmamos que no había nadie dentro. Cuando le pregunté si algún oficial había estado patrullando la zona, me respondió que no había ninguna inspección programada para esa noche. El resto de la guardia transcurrió sin incidentes, aunque apenas pude concentrarme. No dejaba de pensar en el hombre del uniforme antiguo y en la forma en que había desaparecido frente al depósito. Cada vez que miraba hacia los almacenes, esperaba verlo aparecer otra vez entre las sombras. Al amanecer regresé al cuartel y comenté lo sucedido durante el desayuno. La reacción de los demás me sorprendió. Nadie se rió ni intentó convencerme de que había imaginado todo por él. Cansancio. Al contrario, varios soldados intercambiaron miradas incómodas antes de que el sargento me pidiera que lo acompañara afuera. Nos sentamos junto a uno de los vehículos y después de permanecer un rato en silencio, me contó una historia que yo desconocía. 20 años antes, cuando el polvorín todavía funcionaba plenamente, un soldado llamado Ramírez había estado de guardia en ese mismo sector. Cerca del amanecer detectó una fuga de combustible en uno de los depósitos. Según el informe oficial, entendió enseguida el peligro que corría toda la base y entró al edificio para cerrar una válvula y evacuar el material inflamable. Consiguió evitar la explosión, pero murió durante el accidente. El sargento me explicó que desde entonces algunos centinelas aseguraban verlo durante las guardias más tranquilas. Siempre aparecía caminando entre los almacenes. Y casi siempre frente al mismo edificio. Algunos desean haberlo visto desde lejos. Otros afirmaban que les había indicado puertas abiertas, herramientas olvidadas o desperfectos que nadie había detectado. Le pregunté por qué nadie hablaba del tema. Me respondió que oficialmente no había nada que contar. El ejército reconocía el acto heroico de Ramírez. Pero las historias sobre apariciones eran solo rumores que circulaban entre quienes habían hecho guardia en él. Polvorín.